Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles, a todos ustedes. Deseo sinceramente que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que los guarde de todo mal. Bienvenidos a su clase de literatura del Nuevo Testamento en este nuevo apartado que estamos analizando, que son los evangelios sinópticos. Bueno, nosotros en algún momento aprendimos que la forma o las secciones que el Nuevo Testamento tiene, pues inicia con evangelios sinópticos, luego vienen, o evangelios más bien, ¿verdad? Ya después viene la separación. Bueno, pero es el apartado de evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, el libro histórico que tiene el Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas universales y el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a analizar, en cuanto a los evangelios, solamente los sinópticos. Y decíamos que llamamos sinópticos porque pueden verse en una misma perspectiva o en una misma óptica el personaje del cual forma parte estos relatos. Es decir, que podemos ver a Jesús de distintos ángulos, de distintos lentes, pero que evidentemente es Jesús mismo. La semana que viene vamos a ver el tema que es cómo el Evangelio pasa a los Evangelios. Este es este es un proceso interesantísimo, cómo el Evangelio pasa a los Evangelios, a ser Evangelios en plural. Así que, bueno, estamos analizando ahora lo que son los evangelios sinópticos y estamos analizando lo que significa la palabra evangelio. Voy a compartir la pantalla y vamos a continuar. Nosotros nos quedamos en que hay que la expresión del evangelio en esta literatura de estos tres evangelios se divide en tres grandes secciones o en tres grandes apartados de aprendizaje. El primero, como vimos, es que Jesús anuncia el evangelio del reino de Dios como parte de lo que era la figura o el mensaje del profeta Isaías, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a analizar el inciso B o el segundo apartado, cómo en la vida de Jesús, en la vida histórica de Jesús, Él es el que su mensaje está en función o en perspectiva del reino. Es decir, eh, a menos que me equivoque, no hay una expresión directa que pueda decir Jesús, que haya dicho yo soy el reino, ¿no? Yo soy el reino. Él hablaba de su divinidad, ¿verdad? Él cuando hablaba del yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal, yo soy eh, este, ah, el pan de vida. eh, Pocas veces había una alusión directa a decir yo soy el reino, ¿verdad? El reino de Dios soy yo. Entonces, el mensaje de Jesús estaba enmarcado o rodeado básicamente de este mensaje profético. Ahora, ¿qué pasa después de la muerte del Señor? ¿No? Al Señor lo aprenden, lo juzgan, lo torturan, lo crucifican, muere, pero resucita. Asciende a los cielos e inicia la historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo se da ese inicio? Bueno, nosotros dijimos entonces en su momento que el anunciante pasa a ser el anunciado. Es decir, Jesús anunciaba el reino de Dios y todo lo que esto conllevaba. Pero los discípulos empiezan a anunciar no el reino de Dios. El mensaje de los apóstoles tiene que ver con la resurrección de Jesús. Si ustedes, como lo vamos a ver cuando analizamos el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas,
las cartas universales, incluso el mismo libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que el eje que sostiene todas esas cartas, que era el mensaje de los apóstoles, tenía que ver con la resurrección de Cristo, porque la resurrección, la muerte y la resurrección son los eventos climáticos, son los eventos, digo climáticos en el sentido del clímax o la cúspide, ¿verdad? Eh, de sus relatos. Por eso, como creo que en algún momento lo charlamos, a Juan no le interesa el nacimiento del Señor en el buen sentido. O sea, Juan tiene otra intención y por eso el Evangelio de Juan, como ataca a los gnósticos, comienza diciendo, en el principio era el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Tampoco le interesa el nacimiento del Señor, que tiene que ver con, Marcos inicia ya con un Jesús adulto, inicia con Juan el Bautista, inicia con Jesús en el bautismo, etc. Mateo y Lucas sí les interesa el nacimiento, pero lo cuentan de manera diferente. Sus visiones son muy opuestas. El nacimiento de Jesús en los ojos de Mateo es un abordaje por ejemplo, desde el punto de vista de José, porque el que tiene un papel preponderante en el Evangelio de Mateo en cuanto al nacimiento de Jesús es José, no María. Los ángeles se dirigen a José, los ángeles hablan con José, José es el que huye, a José se le declara que ya murió el que quería matar al niño. Pero cuando vemos el relato del nacimiento de Jesús en la óptica de Lucas, nos vamos a dar cuenta que Lucas no lo hace desde la figura de José, sino lo hace desde la figura de María. María es la que habla, María es la que actúa, María es la que dice, María es la que entona el famoso Magnificat. María es. José guarda silencio. José tiene un papel secundario. Ahora, al inicio del ministerio de Jesús, hay estas discrepancias de eventos, ¿no? Ni a Marcos le interesa a Jesús yendo al templo a los 12 años, ni discutir con los maestros de la ley, ni a Juan tampoco, ¿verdad? No tenemos esos relatos en esos evangelios. Ahora, ¿qué sí los une a los 4 evangelios? Los 4 evangelios, aún con sus detalles y aún con sus propias diferencias, pero los 4 evangelios sí les interesa, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús. A eso se le llama el evento pascual, ¿verdad? El evento de la Pascua, el Cordero sacrificándose por todos nosotros. A eso sí le interesaba este, eh, a, a los evangelistas. Por eso es que los discípulos les interesa no predicar sobre el nacimiento de Jesús, no les interesa predicar cómo fue que nació, ni la genealogía, ni nada por el estilo, sino que ellos empiezan a predicar a Jesucristo resucitado. Esto puede sorprender al lector moderno, pero no a un judío, y esto es muy interesante. Dice, en efecto, después de la crisis macabea, que se llevó a cabo entre el 167 y 164 antes de Cristo, algunas corrientes espirituales del judaísmo creían en la resurrección de los muertos y la esperaban como el acontecimiento que marcaría el final de los tiempos y la venida del reino de Dios. Uno de estos grupos eran los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Entonces, fíjense cómo la resurrección vendría a ser como el punto de autenticidad en relación a la llegada del Mesías y el final de los tiempos. Entonces, el reino de Dios se irrumpiría con la resurrección. La resurrección, queridos alumnos, hoy en día
entendemos que nadie ha resucitado. Hay mil historias de personas que han manifestado que murieron, que vieron a Dios, que estuvieron en un paraíso, que montón de relatos. Eh, Dada nuestra comprensión de la Biblia, no estaríamos tan seguros o no habría una autenticidad de parte nuestra de creer que alguien que murió haya resucitado. No voy a meterme en esto, hermanos, no voy a, a, este, hace no mucho estuve viendo un lindo debate entre tres, tres académicos que hablaban acerca de esto de la resurrección. Y uno decía, miren, cuando nosotros vemos en la Biblia el tema de la resurrección de la mujer viuda, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento bueno, una por Elías, otro por Eliseo, este, la resurrección de Lázaro, por ejemplo, la más famosa, am, el hijo de la viuda de Naín. Bueno, ellos decían, ¿no es cierto?, que no podríamos hablar en estricto sentido de resurrección, porque resurrección significa volver de la muerte a la vida plena. O sea, el término de la resurrección que aparece en el texto bíblico significa que los que vamos a resucitar, pero ya para una vida eterna, una vida futura, una vida que no conocemos mucho, pero que está. Y entonces, estos académicos, que me pareció muy interesante la apreciación que hace, es que dice, no tenemos que hablar de resurrección en estos casos, sino en reanimación, ¿verdad? Ellos fueron reanimados, les volvió el ánimo o el alma al cuerpo, pero no podemos hablar en estricto sentido de resurrección. El único que ha resucitado es Jesucristo, porque aunque Él tiene un cuerpo que puede ser tocado, visto, palpado, tiene un cuerpo que las personas pueden tenerlo, pero también es un cuerpo especial, porque dice que cuando estaban reunidos los discípulos, Él atraviesa la pared, ¿ah?, y se planta. Él tiene un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Que esa es una resurrección. Bueno, la resurrección es parte fundamental. Habría mucho que hablar sobre el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya vuelto a la vida con un cuerpo glorificado nuestro Señor Jesucristo era a nuestros ojos muy difícil de entender, pero los judíos eso es lo que esperaban. Por tanto, proclamar que alguien ha resucitado, que Dios ha resucitado a Jesús, equivale a proclamar que ha llegado el reino de Dios y que los últimos tiempos han comenzado. Este era el verdadero sentido del anuncio de la resurrección de Jesús. No solamente el decir, bueno, un hombre resucitó, salió de la tumba. El evento en sí mismo de la resurrección tiene que ver básicamente con que el reino llegó, porque ese era como el como que la clave, ¿no es cierto? Como lo que se necesitaba tener para entender que el reino que se había dicho en el Antiguo Testamento estaba siendo ya en la persona de Jesús. Y por lo tanto, el reino, cómo llegó, lo que se entendía de la llegada del Mesías, un reino de paz, la destrucción de los poderes terrenales iban a ser destruidas, etcétera, etcétera, eh, había comenzado. Por eso es que el mensaje de Jesús es un mensaje que está basado en su muerte y en su resurrección. Al inicio de la iglesia, ¿se acuerdan esos 30 años que vimos ayer? Digo, en la otra clase, los 30 años, hasta que aparece Marcos, ¿verdad? Pero durante esos 30 años no había nada escrito. Entonces, la iglesia empezó a predicar sobre la muerte, lo que sabía. ¿Qué es lo que sabían las personas? Sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que sabían.
Y eso es lo que anunciaban. Y por eso la nueva situación de Jesús es el signo más manifiesto de que ciertamente el reino de Dios ha llegado. Así entonces, para los cristianos, la buena noticia no consiste, ni como para los griegos y los romanos, en una multitud de acontecimientos sucesivos y pasajeros, de importancia más o menos relativa, sino en un acontecimiento único, capital y fundamental. ¿Cuál es entonces el cimiento de la proclamación cristiana? ¿Ah? Evidentemente, para los helénicos y para los romanos, la noticia de Jesús no les fue de mayor importancia. ¿No? Hace unos días estuve leyendo ahí una de Facebook, viste que hablaba quiénes eran los personajes más influyentes que tiene la Tierra, que ha tenido el mundo, diríamos, la humanidad. Y sorprendentemente, al Señor Jesús se le relegaba en un tercer lugar. El segundo puesto no recuerdo quién era, pero según esto, dice que la gente considera que la persona que más influencia ha tenido en la humanidad, y creo que es algo muy sesgado, es algo muy, 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 ¿cómo se llama? No objetivo, por muchas razones, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo circula esto y decía que era Mahoma, ¿no? Mahoma, el fundador del islamismo, se cree que es el personaje que ha influido más en la sociedad. Bueno, Mahoma es muy contemporáneo, diríamos, ¿no? Eh, no sé, no recuerdo el año en que nació Mahoma, pero el Señor Jesucristo tiene influyendo más de 2000 años. Mahoma ni por asomo existía. ¿Cuál es la mejor noticia? ¿Cuál es evangelio para nosotros? Pues que creemos en un acontecimiento único, capital y fundamental, que es Jesucristo. ¿Y qué significa Jesucristo? ¿Qué es creer en Jesucristo? Pues creer que Dios se ha acercado a los hombres de un modo decisivo y definitivo. Como dijo Hebreos, de una vez para siempre. ¿Ya? Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados para siempre. Por eso fíjense cómo el mensaje que aparece en el Nuevo Testamento no está en un Jesús maldiciendo a la higuera, sino más bien en un Jesús resucitado, muerto y resucitado. Así que Jesús se ha dado de una vez para siempre. Dios ha comprometido con la humanidad y la ha llamado a entrar en comunión con Él. Conocer a Dios, acercarse a Él, vivir en plenitud, ya no es un sueño prohibido al hombre, ya no es un sueño prohibido. Dios entonces deja de ser un ser lejano e inaccesible, perdido en las brumas de su trascendencia. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió cuando Jesús expira? Cuando Jesús, ¿cómo es? Muere. Dice los evangelios, bueno, no todo, pero que hubo una oscuridad, que hubo un gran terremoto, que incluso muchos de los muertos de la santa ciudad, eso es Mateo, dice que resucitan. Es el único que lo dice, ningún otro evangelista nos dice de ese punto, entonces habría que pensar por qué Mateo lo dice. Pero algo muy importante que sucede es que el templo de Jerusalén, ese templo grandioso, poderoso y demás, ese templo tenía todavía
las dos secciones más importantes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo único que lo dividía era una cortina muy alta, muy gruesa, que cubría ese lugar, que nadie podía entrar en ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús muere? El velo se rompe, el velo se rasga en dos y deja lo que estaba oculto, lo deja revelado. Eso significa, hermanos, que ya en Jesús nosotros tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad? Acercándonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, teniendo entrada en libertad al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Esto es una novedad, principalmente para el judaísmo, y una sorpresa para el gentilismo. Un gentilismo que tiene miles de dioses, ¿verdad? Los griegos tenían y tienen, los romanos igual, infinidad de deidades. Pero ahora solo hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el evento de la resurrección es un evento fundamental. Entonces, el anunciante pasa a ser el anunciado. Y en su sacrificio, ahora podemos tener una libertad de conocer a Dios, de acercarnos a Él, de amarlo, de no tener miedo para entrar ante su presencia. Y esto era la novedad más importante que existía en los primeros 3 décadas, las primeras 3 décadas después de la muerte del Señor. Así que en Jesucristo, Dios se ha manifestado en la historia como un Dios cercano. Este paradigma, queridos alumnos, es un paradigma que nos confronta en nuestra espiritualidad. Como vimos en nuestra clase de espiritualidad, vimos que muchos de nosotros fuimos creados o educados en la idea de que hay un Dios lejano, un Dios que no nos soporta muchas veces, que está harto de nosotros porque nos mira fracasar una y otra vez. Un Dios castigador, ¿verdad? Un Dios que el lugar donde vive es inaccesible, es como que no se puede entrar. Y entonces hemos fundado nuestras espiritualidades con base en un Dios muy lejano, ¿no? Tan es así que muchas personas cuando oran siempre dicen, bueno, Padre que estás en los cielos. Y cuando uno mira los ojos al cielo, pues uno se pierde en la inmensidad, ¿verdad? No sé si les ha pasado que a veces cuando uno mira al cielo dice, uy, Dios, estás tan lejos. Y, y hemos experimentado esta relación con Dios en función de la lejanía, ¿no? Dios está allá en su trono, Dios está en el tercer cielo, ¿verdad? Pero realmente el Señor Jesucristo, con su muerte y su mensaje, ha hecho cercano a Dios, ha acercado a Dios o nos ha acercado nosotros a Él, al que los hombres de todos los tiempos pueden acercarse como hijos reconciliados. Y este es para las personas del primer siglo es una novedad. ¿Por qué? Porque el Dios de los judíos seguía siendo ese Dios del terror del Sinaí, ¿no? De ese Dios en la concepción de las distintas facciones judías. Es un Dios que si no cumplías las más de las 600 leyes que había, ¿no es cierto? Estabas dispuesto a ser perdonado. Un Dios que seguía excluyendo a los leprosos, a los enfermos del templo. Un Dios que seguía como que desquitándose de la adúltera o del adúltero o seguía enojado con su creación. Esas eran las concepciones distintas de los grupos religiosos que había en el tiempo de Jesús.
Pero para los gentiles era peor, porque los gentiles que venían de rendirle culto a Zeus, a Afrodita, a Tritón, a Hades y todos estos dioses, ¿no es cierto? Pues eran dioses que incluso castigaban a sus criaturas, ¿no es cierto? Eran dioses muy vengativos, combatientes, dioses de la guerra, ¿no es cierto? Dioses de la sexualidad, dioses de un montón de cosas que tenían que hacer muchos sacrificios para acercarse con miedo a sus deidades. Ahora, ¿cómo nos vienen a decir un mensaje de un Dios que, que es amor, que es un Dios que perdona, un Dios cercano, un Dios que camina con sus criaturas? Así que en Jesucristo, Dios ha realizado el proyecto de acercamiento que había sido anunciado durante mucho tiempo. Y así es como inicia el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado de distintas maneras en otro tiempo a nuestros padres y a los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Es lo que dice Hebreos. Dios había dicho que en muchos momentos, tanto a los antiguos como a los profetas, en múltiples ocasiones y de muchas maneras, había sido anunciado a los padres por medio de los profetas quién era Él. Pero ahora Dios se hace presente en la persona de su Hijo Jesucristo. El Dios creador y sustentador de todo cuanto existe, ahora es Jesucristo mismo. Y en esto nosotros tenemos una gran bendición de que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Jesús mismo lo dijo. El que me conoce a mí, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que tal es el único y exclusivo evangelio, la única y exclusiva buena noticia que cambia el curso de la historia y que transforma el sentido y el horizonte de la existencia humana. Es una revolución. Jesús se constituye en una revolución, ¿verdad? Una revolución que trastoca todo lo que es la vida, todo lo que es nuestras relaciones con Dios, nuestra concepción de Dios, nuestro acercamiento de Dios, nuestra vivencia de Dios. Todo eso, evidentemente, queridos alumnos, pues era lo que los discípulos habían querido por todos lados predicar. De eso se trataba su predicación. Y esta predicación tuvo muchos problemas, ¿eh? No es que haya sido tan linda, lo vamos a ver ahora. Dice Hechos 10:36. Dios envió su mensaje a los hijos de Israel, anunciándoles la buena noticia. Vean esta relación que existe, esta interpretación que hacen los discípulos, ¿no es cierto? Los apóstoles del Señor interpretan que el mensaje dado en el Antiguo Testamento, diciéndoles que habría buena noticia, se ha hecho realidad a través de la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos los hombres. Hay una clara conexión entre la vivencia del mensaje del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. O sea, eso los apóstoles lo están interpretando y ahora lo aplican a la persona de Jesús. El pasaje subrayado hace referencia a Isaías 52:7. ¿Alguien quiere leer, por favor, Isaías 52:7, si tuvieran a la mano su Biblia?
Vean cómo este mensaje que aparece en Hechos 10 es Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo del Señor. Vean cómo hace la interpretación de lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7. Si alguien lo Yo tiene, lo se lo tengo. agradecería, por favor. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gracias, Amén. gracias. Del que trae nuevas del bien, evangelio, ¿verdad? Qué hermoso es eso. ¿Cuál es ese mensaje? Tu Dios reina, Yahvé reina, Elohim reina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en este hermoso discurso de la entrada de los judíos, perdón, de la entrada de los paganos a la gracia de Dios, este versículo que leímos de Hechos 10:36 está enmarcado en el quinto discurso de Pedro, que aparece del 34 al 43. ¿Alguien quiere leer, por favor? Es interesante este discurso de Pedro, el quinto discurso que aparece en el libro de Hechos. 34 al 43 de Hechos 10. Lo tengo. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que la nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas y todo el que creyere todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy bien, gracias. Amén. Gracias, Esther. Fíjense cómo este hermoso discurso es una interpretación que hace el apóstol Pedro de lo dicho anteriormente por los profetas y se lo atribuye al Señor. Si ustedes ven acá esta parte del texto que está en la pantalla, dice de la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos los hombres. Recuerden ustedes que la palabra Señor, ¿verdad? Los escritores del Nuevo Testamento la toman de la Septuaginta, ¿verdad? De la Septuaginta, de la versión griega. ¿Qué significa esto? Que la versión griega, cuando en el original hebreo hablaba de Yahvé,
o hablaba de Elohim, el traductor de la versión griega la traduce como Señor. Es decir, que cuando se habla de Yahvé en la Septuaginta, se traduce o se lee como Señor, ¿verdad? Como Kyrios. Y esta es la denominación o designación que usan los autores del Nuevo Testamento para decirle a Jesús que Él es Kyrios, ¿verdad? Equiparándolo, igualándolo a Yahvé o a Dios que aparece en la literatura antigua. Así que en este discurso que Pedro pronuncia en la casa de Cornelio, es un discurso básicamente que tiene que ver con la proclamación de Jesucristo como la buena noticia, como el que irrumpe en el reinado de Dios. Y es hermoso este discurso que acabamos de leer. De un modo esquemático, podríamos resumir el contenido del Evangelio en una fórmula de 3 partes, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resumir esta buena noticia que es Jesús? Y lo podríamos de manera esquemática plantear de la siguiente manera. Primero, que Dios intervino de un modo decisivo, no de una manera tibia, no de una manera dubitativa, sino de una manera contundente. Dios quiso acercarse a los suyos. Ya en el Antiguo Testamento dio muestra de sus acercamientos, dio símbolos suficientes para entender cuál era la intención de su santa presencia. Pero en la irrupción de la encarnación, Dios toma la decisión de uh, sí, la palabra podría ser de meterse, diríamos, ¿no? De llegar, de irrumpir en la vida del ser humano, ¿no? Y lo hace a través de Jesucristo. Por eso el misterio de la encarnación sigue siendo un misterio muy desafiante, hermanos, muy desafiante. Muchos incluso hoy en día ponen en dudas el misterio de la encarnación. Pero la verdad es que muchos piensan que no, que esta es una narración teológica, ¿no? De los autores sobre la concepción virginal de Jesús. No voy a entrar en detalle en cuanto a los argumentos que pudieran sonar válidos, ¿no es cierto? Pero pienso que debemos seguir creyendo en los eventos sobrenaturales de Dios. Y el hecho de una concepción virginal que no, no necesitaría haberse llevado a cabo una relación sexual para la concepción, eh, puede suceder en un Dios que tiene todo poder, ¿no es cierto? Pero bueno, esta concepción virginal ha traído muchas consecuencias, etcétera, ¿no? Que han derivado en doctrinas contrarias, ¿no? Que han llevado a la exaltación e incluso deificación excesiva de María y convirtiéndola en intercesora directa en el cielo, que tampoco murió, que ya fue llevada al cielo y que está en el cielo intercediendo por nosotros. Bueno, este fue un problema ya para las tradiciones, principalmente católicas, que han establecido la concepción virginal de María, que ya después no tuvo más hijos, han considerado que los hijos los hermanos que aparecen en los evangelios por parte de Jesús eran sus hermanastros o sus medios hermanos, que eran hijos de José, en fin, hay un montón ahí de situaciones para justificar, pero el misterio de la encarnación sigue siendo un evento importante, ¿verdad? Este, y yo creo que en mi entendimiento deberíamos sostenerlo. Así que el Evangelio inicia con un Dios que quiere intervenir
lo hace a través de su único Hijo, ¿verdad? Del unigénito de Dios, y lo hace pensando en nosotros. Esa es la buena noticia, que lo hace pensando en nuestro favor. Así que una pregunta de examen va a ser esta, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos resumir de manera esquemática el contenido del Evangelio cuando los discípulos toman el anunciante y lo asumen como anunciado? Y bueno, estos son los tres elementos, ¿verdad? Dios interviene de modo decisivo en la persona de Jesucristo y lo hace pensando en nosotros. ¿Mm? Bueno, para quienes pedían cuáles eran las preguntas del examen, ahí ya está una. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir que Dios intervino de un modo decisivo? Vamos a analizarlo un poquitito. Si se pone el énfasis en el primer miembro o en esta primera parte, en el origen y la iniciativa, se hablará del Evangelio de Dios y Pablo lo hará en 7 veces, ¿verdad? 7 veces Pablo en sus cartas dirá que el Evangelio es de Dios, ¿verdad? Viene de Dios. Cuando vemos el segundo elemento, si se subraya el segundo, el cómo, el rostro concreto, histórico y personal que tomó la intervención de Dios, se hablará del Evangelio de Cristo. Este es el cómo. Fíjense que ahí sería como el medio que Dios utilizó para darse a conocer. Y si tomamos el tercer punto que dice en favor nuestro, veríamos que dice finalmente, si se piensa sobre todo en los destinatarios y en y en el impacto de la intervención de Dios, se hablará del evangelio de nuestra salvación. ¿Alguien quiere leer Efesios 1:3, por favor? ¿1:13 o 1:13? Perdón, es 1:13, es 1:13, sí, perdón, 1:13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación y luego de haber creído en él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Muchas gracias. Entonces, cuando veamos en el texto bíblico estas tres expresiones, ¿verdad? Si pensamos en Dios, entonces sería el Evangelio de Dios. Si pensamos cómo lo hizo, sería el Evangelio de Jesucristo. Y si lo pensamos que todo eso se hizo por nosotros, entonces es el Evangelio de nuestra salvación, ¿no? De nuestra salvación. Aquí tenemos un ejemplo en el segundo punto. Dice, si se subraya el segundo, el cómo, el rostro concreto, histórico y personal que tomó la intervención de Dios, hablará del Evangelio de Cristo. 8 veces lo usa Pablo, o una expresión equivalente como Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren leer, por favor, segunda de Tesalonicenses 1:8? O el Evangelio de su Hijo, Romanos 1:9. Son expresiones equivalentes, pero que van en función de el mismo personaje o la misma persona. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Entre llamas de fuego para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio, gracias amigo, es en función de Jesucristo. Y de Romanos 1:9, estamos viendo las distintas formas que el texto bíblico utiliza la palabra Evangelio. Algunos la aplicará a Dios, a otros a Jesucristo y algunas veces
a nosotros. Romanos 1:9. Esther está leyendo, pero creo que tiene el micrófono Ah, apagado. y yo no estoy mirando, che. A ver si... Ay. Sí, ahí lo tengo, ¿lo leo? Sí, sí, por favor. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Gracias. Entonces vemos aquí claramente cómo los autores bíblicos van a reflejar la realidad del Evangelio en estas tres partes, diríamos, ¿verdad? Que vienen a ser el corazón, que vienen a ser la médula central de lo que sería el mensaje de Jesucristo, ya en la interpretación de los discípulos. Los creyentes comprendieron entonces progresivamente la amplitud y la significación del Evangelio. Explicaron o explicitaron los diversos componentes de la intervención de Dios en Jesucristo y se adentraron en la comprensión del misterio. No es fácil entender o comprender el misterio de Dios en Jesucristo y mucho menos que sea en favor nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos la muerte, sin embargo, el Evangelio, que es Jesús, nos otorga la vida. De los testimonios más antiguos de la fe cristiana, los que solemos llamar formularios prepaulinos, es decir, anteriores a la redacción de las cartas de Pablo, se desprende que la atención se centró primeramente en la resurrección, en lo que Dios hizo por Jesús. Bueno, como nosotros sabemos o hemos escuchado, el primer documento canónico que se tiene es la carta de Tesalonicenses. Y entonces, pasan muchos años antes de que las cosas se pongan por escrito. Y Pablo recoge fórmulas que él escuchó antes de que las ponga por escrito, antes de que nosotros las leyéramos o las leamos ahora ya en la Biblia. De manera oral se compartieron estas fórmulas cristianas. Y estas fórmulas, hermanos, insisto, no hablaban del Jesús que sana a la suegra de Pedro, no hablan del Jesús, ¿no es cierto?, que dice tal o cual parábola, sino más bien estas fórmulas cristianas tienen que ver con la resurrección de Jesús y que es por medio de Dios. Esto, hermanos, Hechos 2:33 al 36, dice, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis. Así que todo esto que dice el texto se aclara a la luz de la resurrección. ¿Quién resucitó? Dios. Es decir, ¿quién tiene el poder de volver a la vida? Dios. ¿A quién resucitó Dios? A Jesús. Y de eso los discípulos fueron testigos. Y este fue el mensaje de los discípulos. O sea, los discípulos empiezan a hablar sobre la resurrección, porque todo se aclara a la luz de la resurrección. Recuerden que este era un punto importante para entender la llegada del reino. La identidad de Jesús, el sentido de su muerte y el de su nueva condición. Es decir,
El evangelio abarcaba así no solo lo que Dios hizo por Jesús. Esto es muy importante, ¿no? Otra pregunta de examen. El evangelio abarcaba así no solo lo que Dios hizo por Jesús, sino lo que hizo por nosotros mediante Jesús. Es decir, Jesús no resucita por resucitar, ¿no? Jesús resucita, muere por nosotros, muere por nuestros pecados y resucita para darnos vida nueva, para darnos una esperanza después de la muerte. Por eso, Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes mataron, ¿no? Así que el Evangelio no tiene que ver solo con lo que Dios hizo por Jesús, que hizo por él o resucitó. Si eso fuera solo el sentido, y bueno, que resucite a quien quiera, que haga lo que quiera. Pero la buena noticia está encerrada en que lo hizo por nosotros. Ese es el verdadero sentido. Y lo hace por medio de Jesús, nuestro Señor. Y esto lo vemos con claridad en el credo más antiguo que tenemos, ¿verdad? El credo más antiguo. Ustedes saben que el credo es una serie de enseñanzas en las cuales se fundamenta la fe cristiana. Y el credo más antiguo que tenemos y que seguramente es sumamente seguro que esto recitaban los primerísimos cristianos cuando rendían culto a Jesús, rezaban este credo. Pablo recoge este credo, alguien se lo enseña, alguien se lo dice. Es muy probable que haya sido Pedro en esa parte, ¿no es cierto? Y entonces, cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, lo incluye. Y entonces, vean lo que dice Pablo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que el Mesías murió por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Y ahí está con claridad esto. O sea, el Mesías no muere sin sentido. Ese hombre que fue crucificado años atrás no murió siendo un malhechor más o un hombre más o no, sino que es alguien que murió, pero lo hizo con un sentido salvífico. Murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras, que fue sepultado. Este es el credo, este es un credo, a ver, podríamos llamarle nosotros punto de fe. Y que resucitó al tercer día, como anunciaban las Escrituras, que se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Bueno, este era el núcleo de la predicación de los apóstoles. No era otro. No era qué sé yo, si el ángel se le apareció a José para decirle que guardara la vida del niño. No, no fue el decirle, miren, yo les vengo a predicar de un chico de 12 años que subió con sus padres a Jerusalén y se perdió y los padres estaban angustiados y lo encontraron en el templo discutiendo con los maestros de la ley. No, ese no era el centro. El centro del evangelio era que Cristo murió. Ese era el evangelio. Pero muere por nuestros pecados, muere a favor nuestro. O muere por nuestra culpa, o muere y muere, ¿no es cierto? Porque es su deseo salvarnos. Fue sepultado. Esta es una expresión histórica. Porque recuerden que una de las cosas que había en el primer tiempo era que se empezó a correr el rumor, pues, porque les convenían las autoridades, de que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Eso fue lo que inventaron las autoridades romanas para justificar su incompetencia de no haber cuidado bien la tumba donde estaba el Señor.
Entonces Pablo dice, Jesús fue sepultado y nadie robó su cuerpo, ¿verdad? Como se ha dicho por ahí, se ha rumorado por ahí. Cristo resucita el tercer día, pero también esto ya estaba anunciado en las Escrituras. Y entonces se le empieza a aparecer a testigos. Por eso Pedro decía en el discurso, del cual nosotros somos testigos. Comimos con él, charlamos con él, ¿no? Durante más de 40 días. Estuvo entre nosotros. Así que para Pablo, que es el gran, ¿cómo podríamos llamarlo? El gran aportador del Nuevo Testamento. De las 27, de los 29 libros, 13 son de él. Entonces, imagínense, tiene mucho más de la mitad de lo que hay. E incluso muchos sostienen que casi todo el Nuevo Testamento está basado en la teología paulina. Para Pablo, el gran apóstol, el contenido esencial del Evangelio se reduce a eso. Ese es el verdadero. Por eso es que a Pablo no vemos diciendo, les voy a contar sobre cuando Jesús maldice a la higuera, o les voy a contar como cuando se acerque un chico rico y le dice, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? No, no. Para Pablo, el centro, el verdadero razón de su proclamación como apóstol, y que eso es lo que hizo fundar muchas iglesias, era el misterio pascual, que significaba entender la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, de eso se trata, todas sus cartas tienen que ver con eso. Por eso, no se fija especialmente en la vida y en la actividad de Jesús antes de la Pascua. De eso se encargarán los evangelios, ¿no? Pero en inicio, la proclama cristiana, antes de que los evangelios existieran, antes de que alguien pudiera leer todas estas historias de las cuales nosotros echamos mano siempre, ¿no es cierto? De estas parábolas, de que Jesús camina sobre el mar, de que alimenta a 4,000, a 5,000 personas. Todos estos relatos, la gente no los pudo comprender como tal hasta después de que los discípulos, los apóstoles, los autores o los evangelistas escribieran estos libros. Pero antes, lo que importaba para el mensaje cristiano era la muerte y la resurrección de Jesús. Él es el reino. Como Él resucitó, como Él murió realmente y resucitó realmente, entonces es el reino de Dios. Entonces hay que creer en Él. Y entonces hay que vivir de acuerdo a sus enseñanzas para que cuando venga el reino final, que en ese tiempo ellos estaban esperando que el reino de Dios viniera pronto, estuvieran preparados. Por eso los discípulos anuncian el evangelio de Jesús. Aun si nosotros no tuviéramos todo lo que son los evangelios, aun cuando nosotros no tuviéramos, solamente tuviéramos las cartas paulinas y no supiéramos cómo nació Jesús. Y en el caso de Lucas, por ejemplo, Lucas dice que cuando Jesús nació hay una gran teofanía en el cielo, ¿no? Ángeles cantando, imagínate, campesinos, o más bien pastores de ovejas, viendo ángeles en el cielo. Solo ellos lo vieron. ¿Cómo puede ser que una revelación tan gloriosa, verdad? Solamente unos cuantos pastorcillos de ovejas vieran esto. Bueno, eso le interesó a Lucas. Pero supongamos que aun cuando eso no existiera y solamente tuviéramos como texto bíblico las cartas de Pablo, serían suficientes para que la fe cristiana se mantuviera en pie, porque seguiríamos predicando la muerte y la resurrección de Jesús. Y yo creo, hermanos, que hoy tendríamos que seguir predicando esa buena noticia, ¿verdad? Por eso en el libro que les recomendé, y no sé si me acuerdo si fue a ustedes o a quien yo ando recomendando por todos lados libros, hay un libro muy lindo que es, ay, no me acuerdo cómo se llama.
Jesús es el presente en nuestra vida. Lo estoy leyendo aquí a lo lejos. Jesús es el presente en nuestra vida, de Juan Carlos Ortiz es el autor. Es un muy buen libro. Creo que no sé si ya se los había recomendado a ustedes. Es un libro maravilloso y, y en uno de sus capítulos habla acerca del Jesús de sandalias y de barba. Y él hacía esta clara diferencia. Decía, miren, cuando uno lee las cartas de Pablo, a Pablo no le interesa el Jesús de sandalias que andaba, que se calzaba sandalias ni se dejaba la barba larga. A Pablo le interesa el Jesús crucificado, el Jesús resucitado, porque ese era el mensaje que él tenía, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy, queridos alumnos, la buena noticia tiene que hablar sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Y tal como hoy, ya lo vamos a ver en la clase de apologética, la gente se va a burlar de nosotros, ¿no? Hoy es difícil ser cristiano en un mundo posmoderno donde todo se cuestiona, donde todo, en los efectos globalizadores, vemos los efectos que se tienen al respecto. Pero lo mismo pasó en los primeros tiempos, por eso es que la iglesia luchaba contra los gnósticos. Por eso el cristiano tiene que salir en defensa de la fe. Tenemos que estar preparados para eso. Por eso creo que hoy el mensaje del evangelio tendría que ser en esa situación. Pero también esto se iluminaría a la luz de la resurrección, pues esta era el sí de Dios a lo que Jesús había vivido, es decir, la resurrección y la confirmación de la vida del ministerio de Jesús. No es que Pablo menosprecie eso. Pablo dice, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús vivió, ¿verdad? Ha sido confirmado en la resurrección, es decir, Dios ha dicho, sí, este es mi hijo amado. Y entonces yo lo resucito. Por eso Pablo dice, si el Espíritu de Jesús si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, entonces seremos vivificados. Por eso se ilumina la luz de la resurrección, porque era el sí de Dios. Era el amén de Dios, diríamos, ¿no? Ante lo que Jesús había vivido. Así que lo que un pequeño grupo de discípulos había presentido antes de la Pascua, pero no lo entendía en su totalidad, y la muerte había parecido desmentir por un momento, porque dijeron, bueno, a ver, creíamos en el Mesías, qué terrible manera de morir, y entonces todos se encierran llenos de miedo en una casa para que nadie los encuentre. Pero ahora que ya lo han sabido, ahora que llega el Espíritu Santo, ahora que ellos están conscientes de lo que están viviendo, todo eso que para ellos era un misterio, que para ellos había sido una duda, que para ellos había sido algo diferente, ¿no es cierto? Ha sido quitado. Lo vemos claramente en la persona de Pedro. Pedro, antes de que Jesús subiera a Jerusalén para ser entregado y muerto, Pedro le dice, Señor, andate para otro lado, vámonos, alejémonos, no subas a Jerusalén, te van a matar, etcétera. Después de la resurrección, cuando Pedro le cae la ficha, diríamos, entonces Pedro les dice, ustedes mataron a este hombre, pero Dios lo levantó de entre los muertos y lo hizo Señor y Dios. Ya lo confiesa como Yahvé mismo, ¿no? Entonces, este pequeño grupo de discípulos que en un principio estaban dubitativos, estaban incrédulos, ahora no, ahora están conscientes de que ese hombre es Dios. Poco a poco, reflexionando sobre los hechos pasados, se comprendía cada vez mejor el sentido de la misión de Jesús. Lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, porque al parecer el Evangelio de Marcos tiene la sombra de Pedro. Tiene la sombra de Pedro. Entonces vamos a ver cómo Marcos tiene una impronta petrina, ¿verdad? Que básicamente viene de la interpretación ya de Pedro, siendo ya grande, siendo ya... Vieron que le pasa a todos nos pasa. Hoy que vamos viviendo
la vida cristiana y echamos un vistazo hacia atrás de nuestra vida, vemos que al principio de nuestra vida espiritual era inmadura, nuestra fe no era tan fuerte. Hoy no, hoy nuestra fe ha ido creciendo. Bueno, así le pasó a los discípulos. Poco a poco fueron comprendiendo el sentido de la misión de Jesús. En lo que él había vivido, hecho o dicho, se reconocía como contenido del Evangelio, es decir, la intervención de Dios a favor de los hombres. Dios vino a nuestra salvación. Dios nos envió a alguien superior a Moisés, ¿no? Y entonces se convierte en el centro de la fe. Jesucristo, su mensaje, su obra, ahora se interpreta, ¿no? Por eso decimos que Jesús no fundó una religión. Jesús no funda una religión. Y él lo sabía, hermanos. Él sabía que si él fundaba una religión, hoy tendríamos un problemón de aquellos. Si así nos estamos peleando entre todos, ¿verdad? Si así los católicos se pelean contra los protestantes, si así entre los protestantes nos sacamos los ojos, ¿no? Porque vemos con sospecha al bautista, al presbiteriano, bueno, no sé, no nos caen bien los pentecostales, vemos herejes a los testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Imagínense, si Jesús hubiera fundado una religión, tendríamos un problemón porque todos pelearíamos o quisiéramos ser de esa religión. Jesús no funda una religión, no funda una denominación religiosa, no se convierte él en el Papa en lo absoluto, él es Señor de la Iglesia. Pero eso es una interpretación de los cristianos. Entonces, el cristianismo se funda a partir de la fe en Jesús, de la comprensión, de la reflexión, de la interpretación de los hechos de Jesús. Así que se llegaba hasta la preexistencia. Se llegó entonces a considerar la divinidad de Jesús, es decir, hasta el estadio anterior a la manifestación del Evangelio. Por eso vemos claramente cómo el Evangelio de Juan, después de 7 décadas, ¿verdad? Más de 70 años, cuando Juan se escribe, el Evangelio de Juan se escribe, podemos ver claramente que hay una afirmación de la preexistencia del Verbo divino. Y entonces leemos, al principio ya existía la palabra, ya era la palabra, ya era Dios, ya era Jesucristo. La palabra hablaba con Dios o se dirigía a Dios y la palabra era Dios, ¿no? ¿Por qué consideramos que los testigos de Jehová, esta forma de entender las escrituras es una secta? Porque ellos no reconocen la divinidad de Jesús. Ellos han hecho su propia interpretación de las escrituras. Y por eso ellos manejan una Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo, algo así, que es una traducción espuria. Desgraciadamente, como ellos las regalan, ¿viste? Casi las regalan. En todas las casas de los hermanos hay como una Biblia de los testigos de Jehová. Pero evidentemente no es bajo ninguna circunstancia recomendable porque es una Biblia alterada y es una Biblia acomodada a sus propios intereses de su secta. Y uno de los textos que han alterado es este, de Juan 1:1. Entonces ustedes leen una Biblia de los testigos de Jehová que dicen que fue de los manuscritos más antiguos y demás, es una mentira. Ellos traducen Juan 1:1 y dicen, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ya esa expresión, un Dios, lo colocan a Jesús en el mercado de los dioses. Y entonces ellos explican, ¿no es cierto?, que Jesús no es Dios, porque para ellos Jehová es el más importante. No niegan a Jesús, ¿verdad? Pero dicen que no es Dios. Jesús, para los testigos de Jehová, es el que está en medio entre Jehová y los ángeles, ¿verdad? Es como que el ángel mayor, pero que no llega a ser Dios, tampoco es ángel, entonces lo colocan a la mitad. Y esa es una herejía.
Y desgraciadamente, la secta de los Testigos de Jehová tiene millones y millones de seguidores, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que recuperar el mensaje de los discípulos en cuanto al anuncio de Jesús. ¿Ok? Bueno, si situamos entonces el cuarto evangelio a finales del siglo I, es decir, el año 90-95, algunos lo colocan casi en el año 100, esto significa que el proceso de explicación que realizaron las comunidades cristianas, cuyas principales etapas hemos bosquejado brevemente en estos tres apartados, Dios interviene de manera decisiva, lo hace a través de Jesucristo, pero lo hace por nuestro beneficio, se desarrolló durante casi 3/4 de siglo, es decir, 70 años aproximadamente, tuvo que pasar para consolidar este proceso de entender el Evangelio, la buena noticia, de entender a cabalidad quién era Jesús, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Así que este proceso, que consistió en explicar a la luz de la Pascua el sentido del acontecimiento de Jesús y la plena dimensión del Evangelio. No fue sencillo. O sea, tuvieron que pasar casi 70 años, imagínense, toda una vida, para que las comunidades cristianas empezaran a asimilar este proceso de entender el mensaje y el mensajero. Y entonces se condensa a modo de proclama esquemática en el himno primitivo que cita Pablo en Filipenses 2, del 6 al 11. Este pasaje de Filipenses, ¿verdad?, que todos conocemos, es una doxología, es un canto que entonaban las primeras comunidades cristianas. Desconocemos cuál haya sido el ritmo y la entonación, pero era un canto que hablaba acerca de quién era el Señor. Vean ustedes, vamos a compararlo. ¿Qué era lo que proclamaban los primeros cristianos en este himno cristológico? Dice, Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Ahí está la preexistencia. Jesús habitaba con el Padre. Y solo se habita con el Padre el que está en eternidad, ¿verdad? El que está lejos de la etapa de la vida. Sí, sigue diciendo este himno cristológico. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos, así presentándose como simple hombre. Ese es su lado humano, su humanidad. Se hace como un hombre simple, como un hombre común y corriente. Ese es el misterio de la encarnación. El Dios que tiene en sus manos la infinidad del universo, la eternidad, ahora tiene que aprender a tomar la mamadera. El Dios que junto con el Padre creó todo con el poder de su palabra, ahora tiene que aprender a gatear y tiene que aprender a decir las primeras palabritas y le tienen que cambiar el pañal, ¿no? Está sucio. No se entiende. No se entiende cómo un Dios santo y eterno que nunca ha experimentado la muerte, ahora tenga que ponerle, su mamá María le tenga que poner una pomadita en la rodilla porque andaba de macanudo el guricito, ¿verdad? Y se cayó y se peló la rodilla, como todos los niños que en algún momento nos hemos pelado la rodilla, ¿no es cierto? Y entonces saben lo que es ponerse mertiolate. Ya sé que no había mertiolate en la época de Jesús, pero todos los que fuimos niños y pasamos por eso sabemos el infierno que uno vive cuando uno le pone el mertiolate. No se entiende, pero es la parte humana, ¿no? Y eso la iglesia cristiana lo cantaba. Dice, sigue diciendo el canto cristológico, se abajó, o se rebajó
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo un Dios puede morir? Los dioses del Olimpo no mueren, ¿no? Porque no son humanos. Todas las deidades, por eso son dioses, porque no están dispuestos a someterse al arbitrio de la vida. Los dioses no duermen nunca porque no entienden la realidad del tiempo. Mucho menos sentir los estertores de la muerte. Y la iglesia cristiana confesaba que la muerte de Jesús fue una muerte muy terrible. ¿Quién no había presenciado crucifixiones por parte del Imperio Romano? Todo mundo, porque era el estilo que tenía Roma para castigar a los que se levantaban contra el Imperio Romano. Y en el caso particular de Jesús, ahora lo sabemos, el Señor muere asfixiado por su propia sangre. O sea, su propia sangre termina ahogándolo por la posición que tenía en la cruz, por la pérdida de sangre, porque todos los órganos de él convulsionaron, explotaron realmente. Y esa explosión que tuvo internamente, pues hizo que él terminara ahogado. Eso es una muerte terrible. Entonces, ¿cómo un Dios puede morir así? La sangre, ustedes saben que es re escandalosa, ¿no? Cuando alguien se hace una cortadita y le empieza a ver un montón de sangre, uno ya casi se espanta, a ver que el corazón le va a salir por ahí. Ahora imagínense los latigazos, los golpes, los mojitón, eran mojitones que le daban, sí, la corona de espinas, la lanza, etcétera. Y eso la iglesia lo cantaba. Pero viene la resurrección. Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título. Viene una resurrección. Dios lo saca de la muerte y lo coloca en un lugar de honor. Y lo exalta. Le da un título maravilloso. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces, ahora, en este canto cristológico de lo que la iglesia, porque este es un canto que Pablo no escribe, no es de aunque aparece en la carta a los filipenses, pero no es de él no escribe este canto, esto él lo recoge de las comunidades cristianas, porque ese era el mensaje del evangelio. Acá no vemos lo que dijimos, la vida y obra de Jesús, aunque esté implícita en la resurrección, y le da un nombre y Dios le dice, todo lo que mi hijo hizo, dijo, habló, experimentó, sanó a la suegra de Pedro, charló con la samaritana, perdonó a la adúltera, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora yo le doy un nombre especial. ¿Y cuál es la condición actual? De modo que a este título de Jesús o al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo, y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es Señor para gloria de Dios Padre. Este es el Evangelio. Y este era el canto que entonaban las comunidades cristianas, queridos alumnos. Y este era el verdadero sentido de la experiencia de fe. Preexistencia, su humanidad, su muerte, su divinidad y ahora su exaltación gloriosa, en el cual a Jesús se le rinde culto. Por eso decimos, ¿no es cierto?, que los testigos de Jehová es una secta que maneja esta herejía porque ellos no lo reconocen como Dios. No, realmente esa traducción la han hecho cada tijeretazo terrible. ¿Ya? Por eso siempre recomiendo que no tengamos nadie consulte una versión de los testigos de Jehová, ni mucho menos la lean. Bueno, este es el punto, ¿verdad? Este es el verdadero mensaje. Este himno cristológico refleja el sentido de las comunidades cristianas en su credo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero el tercer día resucitó conforme a las Escrituras y hoy se nos ha aparecido a nosotros.
Ese era el credo de la iglesia. Y lo cantaban a través de estas expresiones, ¿no?, que aparece en la carta a los filipenses. Todo lo que precede a la resurrección de Jesús, su muerte, existencia terrestre, preexistencia, o la sigue, o lo que sigue, que es la exaltación en la gloria, donación del Espíritu, retorno final de Cristo, la pregunta es, ¿no son acontecimientos que pueden constituir otras tantas buenas noticias o evangelios y dar lugar a varios evangelios? O sea, tenemos un montón de buenas noticias aquí, ¿no es cierto? La resurrección, su muerte, su existencia humana, su divinidad, la exaltación a la gloria, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida del Señor Jesucristo. Todos estos son buenas noticias, por lo tanto son muchos evangelios. No, así no lo vieron los primeros cristianos. Para ellos, todo aparecía unificado en la referencia a Dios. Todo era Dios. Dios seguía siendo la buena noticia. Toda esa serie de acontecimientos, entre comillas, no eran más que facetas o momentos de la intervención de Dios sobrevenir en la plenitud de los tiempos. Todo eso, en definitiva, constituía un solo acontecimiento. Todo iba en función de un solo acontecimiento. No son distintas buenas noticias. Son segmentos de esas buenas noticias que cuando se juntan vienen a dar luz o vienen a explicar un solo acontecimiento. Y en él reconocían los creyentes con asombro la buena noticia, el evangelio de Dios. La buena noticia estaba en el evangelio de Dios. El Dios que intervino de manera decisiva en el tiempo y el Dios que lo hace en Jesucristo y el Dios que lo hace a favor de nosotros. Los creyentes reconocían con asombro, con maravillados, esta buena noticia que era el Evangelio de Dios. Por eso Pablo dice, si el Espíritu de Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo mora en ustedes, están los tres elementos allí, ¿no? El Espíritu de Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo, lo hace a través de él en su resurrección. Mora en ustedes, es decir, es a favor nuestro. Ese es el verdadero evangelio. Y es así entonces como concluimos este segundo apartado de todo lo que tenía que ver la concepción de cómo los primeros discípulos anuncian el evangelio del Señor, ¿no? Donde el anunciante se pasa a ser el anunciado y esta proclama es oral. Esta proclamación va de boca en boca. Se va constituyendo en los primeros años, donde todavía no hay escritura sagrada, donde no hay Biblia, diríamos, del Nuevo Testamento. Y se empieza a constituir, y se empiezan a reflexionar, se empieza a crear el credo cristiano, se empiezan a crear estos himnos cristológicos que van en función de la exaltación sobre la vida, muerte y resurrección del Señor. Ahora pasamos al tercer estadio, que es ponerlo por escrito. Ahora surge el primer escrito evangélico, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en la próxima clase, de cómo el evangelio pasa a ser evangelios. Pero en primera instancia diríamos que Marcos es quien escribe esto. Bueno, como seguramente ustedes ya lo leyeron, porque confío en que así haya sido, y que estén leyendo el libro de Marcos, Marcos comienza con esta expresión: comienzo del evangelio referente a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Es difícil imaginar la novedad que suponía esta frase de Marcos, es muy difícil. Hasta entonces se proclamaba el evangelio oralmente, de boca en boca, como les dije. La transmisión de la enseñanza corría a cargo de testigos vivos, tanto apóstoles, profetas, doctores, ancianos, presbíteros. Todos ellos estaban enfocados a quien vieran
En el camino, hablar sobre el Cristo resucitado, muerto y resucitado. Todos estos personajes, estos líderes primarios de la iglesia, no estaban preocupados por citar exactamente las palabras de Jesús, que la verdad estaban tan dispersas. O sea, no había un medio por el cual dijeran, bueno, saquen por ahí un librito donde estén las palabras del Señor. O sea, no se movían bajo, a ver, vamos a leer la parábola del buen samaritano. No. No estaban preocupados por citar exactamente las palabras de Jesús que por aplicarlas a la vida de las diferentes comunidades. Porque bueno, ellos estaban concentrados en este núcleo pascual, ¿verdad? En este núcleo pascual, la muerte y la resurrección. Y eran estos testigos vivos los garantes de su autenticidad, claro, porque eran ellos. Porque dijeron, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos. Eran testigos fieles. Los cristianos, a diferencia de los judíos, no tenían escritura. Hasta ese momento no había escritura, solamente existía el Antiguo Testamento, pero no hablaba mucho sobre la vida y la obra de Jesús. Más bien no hablaba nada de la vida y obra de Jesús. Así que los cristianos no tenían escritos particulares, libros sagrados propios a los que pudieran citar. Sus únicos libros eran las escrituras que, como nosotros sabemos, eran el Antiguo Testamento. Necesitábamos tener algo, ¿verdad? Algo en el cual hacer una referencia, que digan, por ahí circula un libro llamado, que se le atribuye a un tal Marcos, que habla sobre las palabras, sobre la vida y las palabras de Jesús. ¡Wow! Eso era una novedad. Por eso, al escribir un evangelio, que eso es lo que hace Marcos, él introduce una novedad, algo nuevo. Y tenemos noticias por la tradición del impacto que causó esta iniciativa entre los testigos que sobrevivieron. O sea, leer lo que leyeron en Marcos, por eso yo les decía que es re lindo que ustedes hagan este ejercicio de escribir a mano todo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Háganlo tranquilo, no es para examen ni nada por el estilo. Tienen mes y medio para hacerlo, o mes y una semana, o 2 semanas. Empezar a leerlo y decir, a ver, ¿qué onda? Porque empezamos a ver Juan el Bautista, empezamos a ver las tentaciones, empezamos a ver el bautismo, empezamos a ver el desierto, empezamos a ver cómo hay un esquema grandísimo de mostrar a un Jesús que tiene autoridad y poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los eventos sobrenaturales, que es con lo que inicia Marcos. Ahí todo el mundo dijo, wow. ¿No? Fíjense, aquí hay ¿cómo se llama? Un testimonio de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es el gran historiador del cristianismo del siglo IV. Él escribió un libro que se llama Historia Eclesiástica, que la terminó más o menos en el 325 y el siglo IV. Y él cita en su libro a un autor del siglo II que se llamó Clemente de Alejandría, quien él escribe un libro que se llama La tradición de los antiguos presbíteros, y cuando él escribe sobre la redacción de los evangelios, fíjense lo que dice de Marcos. Esta era la reacción que tuvo alguien del siglo II, que fue Clemente de Alejandría, que la retoma Eusebio de Cesarea. Pero fíjense lo que dice de Marcos. Dice, el evangelio según Marcos, estamos hablando de un personaje muy importante para la iglesia del siglo II, dice, el Evangelio según Marcos fue escrito en las siguientes circunstancias. Habiendo predicado Pedro la doctrina públicamente en Roma y expuesto el Evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran numerosos, exhortaron a Marcos, que lo habría acompañado desde hacía mucho tiempo y tenía presentes sus recuerdos, a que pusiera por escrito lo que había dicho Pedro. Yo les decía que Marcos tiene la sombra, al parecer, de Pedro, ¿no? Muy interesante. Ya lo vamos a ver cuando abordemos Marcos. Marcos lo hizo y puso por escrito el Evangelio para que
los que se lo habían pedido, llegando esto a su conocimiento, Pedro no aconsejó en ningún sentido, ni para impedirlo, ni para alentarlo. Fin de la cita. Vean cómo esto puede, la cita de Clemente de Alejandría para muchos eruditos de la Biblia es muy cuestionada, ¿verdad? Pero al menos para este personaje del siglo segundo, no tan lejano de los hechos que se vivieron, reconocía que Pedro había pedido, era realmente el que inspiró a Marcos para que éste escribiera sobre la vida del Señor. Subrayemos ya, aparte de la cita, particularmente en este testimonio, la perplejidad de Pedro ante la iniciativa de Marcos. Porque cuando llegó, cuando Marcos escribe esto, recordando todo lo que Pedro le dijo, dice que llegó esto a su conocimiento y Pedro queda tan así que ni lo impide ni dice, no, para un poco, no hagas eso, porque como vamos a ver, Pedro queda mal parado en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Queda mal parado, pero tampoco lo alienta, tampoco le dice, bueno, metele ficha, está muy bueno, qué bueno que hiciste. O sea, eso denota que Pedro no había llegado a tener conciencia de que podría haberse puesto por escrito la vida y la obra y las palabras del Señor Jesucristo. Por eso Marcos es un evangelio único. Al reunir los diversos elementos aportados por la tradición y organizarlos en una historia de Jesús, Marcos abre el camino a un género literario nuevo que apenas tiene equivalencia en otras literaturas. Marcos abre este camino de narrar la historia de Jesús en la visión de un evangelio. Por eso es importante el evangelio de Marcos. A partir de entonces se van a componer muchos evangelios. Hay infinidad ya. Creo que en alguna clase de historia de la Biblia, sus traducciones mencionamos los miles de evangelios, no miles, los diferentes o muchos evangelios que se escriben en esa época. Pero el sentido cristiano realizará una selección entre ellos y solamente entenderá que 4 son como los correctos, ¿no? Que sería Mateo, Lucas y Juan. Esta innovación correspondía a una necesidad. Los testigos auténticos comenzaban a desaparecer, se estaban muriendo, los estaban matando. Frente a las numerosas interpretaciones, a veces divergentes, que se daban de pensamientos de Jesús, porque cada uno llevaba agua para su molino y cada uno, por eso los evangelios gnósticos no entraron, porque ellos ya empezaron a hacer ideas. Por ejemplo, el evangelio de la infancia de Jesús dice que el niño Jesús, ¿verdad? Era tan malo, era un goricito tan odioso, ¿verdad? Que él no soportaba que alguien le tocara o le pasara por un lado y le pegara un poco el hombro, ¿no? El relato le parece a Jesús, hay un relato donde dice que un niño pasó ahí, viste, estaban jugando, pasó, no se dio cuenta, lo golpeó y Jesús lo maldijo, el niño Jesús lo maldijo y se murió, el, el otro guricito. Entonces, ya se estaban desvirtuando, desdibujando y estaban yéndose para otros lados, ¿no es cierto?, las distintas tradiciones sobre Jesús, que era necesario procurar asegurar lo más fiel posible la vida pasada de Jesús, que ya para ese momento habían pasado por lo menos, fíjense, si Jesús nació -4, -6 antes de Cristo, más o menos en el 30, ponele, vamos a cerrarla ahí. Bueno, en ese periodo de 30 y largos años de la vida de Jesús, desde su concepción hasta su muerte, sumándole los 30 años después de su muerte para que se escriba Marcos, pues han pasado 60 años aproximadamente. 6 décadas, imagínense. Era mucho tiempo, sobre todo que en aquellos tiempos pues no había las facilidades que hoy tenemos de grabar las cosas, de sacar copias, pues no había nada de eso. Entonces había necesidad de normar para la iglesia cristiana un relato biográfico, entre dos grandes comillas, de la historia de Jesús para asegurar
sus raíces. Así que se trata siempre del único y exclusivo evangelio anunciado por los diferentes testigos. No hay 4 evangelios. No hay 5 evangelios. No hay 20 evangelios. Es un solo evangelio. La Biblia los llama o evangelio de Dios, o evangelio de Jesucristo, o el evangelio de nuestra salvación. Pero es por estas finalidades que tiene el evangelio. Pero hay un solo evangelio, hay una sola buena noticia, y esa noticia es Jesús. Puede llamarse Pablo, Marcos, Mateo, Lucas o Juan. En este sentido, habría que hablar del evangelio según San Pablo, evangelio según San Mateo o según Pedro, ya que cada uno da un testimonio a su manera, de diferente forma, pero es un solo evangelio de Dios. Por eso ustedes, en las Biblias más antiguas, que tengan una Biblia antigua, usted va a escuchar el título, ¿verdad? Va a decir Evangelio según San Juan, Evangelio según San Mateo. Ese según, que no aparecen en los textos antiguos, eso ya es una añadidura muy posterior, hablaba de que esta era la visión de Mateo, porque como vamos a ver, los evangelistas tienen diferentes visiones, diferentes ópticas. Por eso son sinópticos, cada uno tiene su propia lente, pero cuando se transponen, puede decir la palabra, cuando se ponen uno encima del otro, ¿verdad? Seguimos viendo el único evangelio, el único evangelio. Entonces, no es que digamos Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, pensando que son 4 evangelios, o el Evangelio de Pedro, 5 evangelios. Es la óptica que ellos tienen sobre Jesús, pero los une un solo evangelio. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando evangelio por evangelio. Es maravilloso, de verdad es fascinantísimo lo que vamos a aprender de estos evangelios. Muy bien. Así que fue en la segunda mitad del siglo II cuando se comenzó a emplear la palabra evangelion en plural, que ya son evangelios. Parece ser Justino, que fue muerto en el 165 después de Cristo, el primero en introducir este uso que ha venido a ser nuestro uso, consistente en designar como evangelio no ya el contenido, sino el continente, es decir, ya todas las distintas visiones que se tienen. Así que en adelante el término se aplicaría a 4 de los testimonios dados por escrito al Evangelio en la era apostólica, a saber, los relatos sinópticos, Mateo, Marco, Lucas, y el Evangelio de Juan. Por eso, de Evangelio según Marcos, por ejemplo, se pasa al Evangelio de Marcos. No sé cómo digan sus Biblias, a ver, yo voy a checar cómo dice la mía, que es Reina Valera 60. Bueno, acá nada más mi Biblia dice San Juan, ¿no? Ni siquiera ya tiene la palabra evangelio, pero en otras Biblias tienen. A ver, Lucas, ¿cómo lo es mi Biblia? San Lucas, ¿no? San Lucas. Pero este uso no se impondrá de golpe. Todavía durante mucho tiempo habrá padres que continuarán hablando del evangelio de la misma manera que el Nuevo Testamento, incluso conociendo, como el caso de Irineo, el uso particular y restrictivo que se había introducido insensiblemente en el siglo II. A ver, perdón, ahí termina la clase. No son 4 evangelios, ¿no? Es un evangelio narrado por 4 personas, narrado por 4 visiones. Insisto, diferentes una de sí, pero que son 4 visiones diferentes. Bueno, pues aquí terminamos entonces la clase, hermanos, de esta introducción, o más bien no introducción, de este tema que tiene que ver con el uso de la palabra evangelio, ¿verdad? El uso de la palabra evangelio en las distintas concepciones que se tiene, en la impronta que esto ha tenido y cómo nosotros tenemos que valorarlo a la luz de la experiencia de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Cómo vivieron ese evangelio, tanto Jesús, los discípulos y cómo Marcos lo va a poner por escrito. ¿Okay? Bueno,
Preguntas, hermanos. Preguntas, comentarios, dudas. No sé si fui claro. Ya, no se pueden quejar. Les di varias preguntas para examen, ¿eh? Adelante, hermana Amanda. Buen día a todos, paz para todos. Paz. Lo de la explicación, pues sí está claro, pero tengo una duda, pastor. Es que en el horario de clases que nos envió, estas clases las tengo como en la tarde, no estaba, sino que vi el mensajito de que llegó, pues el link, por eso entré, pero yo lo tengo en la tarde. Sí, ¿O Amanda. todas van a ser en la mañana? Todas van a ser en la mañana. Sí, Amanda. No sé si usted después leyó el mensajito inmediatamente que les mandé el horario, que es la fe de ratas. Yo mandé una fe de ratas. Ah, sí, ya. Y en esa fe de ratas les decía que el horario era, que yo me había equivocado en el horario. Eh, pero sí, todas las clases con ustedes van a ser a la mañana. Ah, ok. No, yo bajé el horario y lo tenía y no leí el. Listo, sí, gracias. Sí, dije para ya no mandar otro, entonces solo mandé la fe de ratas. Yo ando con odio las ratas, le tengo miedo a las ratas y siempre mando una fe de ratas. Perdón, hermanos, y miren que hice el mismo error para los horarios de sus compañeros de tercer año. Así que también mandé una fe de ratas para ellos. Yo no sé dónde tenía la cabeza cuando hice el horario, sinceramente, hermanos, pero qué pena. Una disculpa, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, sobre la clase? ¿Vamos bien? ¿Les interesa? ¿Les gusta? Es apasionante el mundo de los evangelios. Ya cuando veamos a uno por uno en particular, ahí va a ser también lindo. Bueno, si no es así, muchas gracias, hermanos. Gracias por su predisposición. Yo sé que, por eso digo, pregunten ahora, porque yo en el examen ya no respondo nada. Yo solamente pregunto, y ya no respondo nada. Así que, bueno, Dios los bendiga, amigos míos. Nos vemos mañana en la clase de apologética, y la clase de sinópticos. Ya nos vemos la próxima semana. El tema que vamos a abordar la otra semana es el proceso que pasa de evangelio, la última diapositiva que vimos, cómo se pasa el proceso de evangelio a evangelios, de singular a plural. Y este proceso también es sumamente interesante. ¿Okay? Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos, que tengan una linda semana. Nos vemos mañana, Dios mediante, en Apologética.